Somos Iván y Mari y nos encontramos atravesando Europa en nuestro viaje desde España hasta Malasia. Acabamos de entrar en Croacia, donde nos espera un lugar totalmente inesperado. Croacia es conocida como el país de las 1000 islas. Una de ellas es la isla Goliotok. Está completamente deshabitada y durante muchísimas décadas fue una isla secreta. De hecho, era una prisión política secreta. Este lugar es famoso no solamente por todas las torturas que se llevaron allí a cabo, sino que también durante la época en la que Yugoslavia tenía el control del país, numerosos prisioneros fueron mandados a esta isla, fueron encarcelados sin juicio, torturados, sin ningún tipo de prueba ni otro acto con el que justificar este encarcelamiento ni los tratos con los que tenían. Toda esta gente sufrió condiciones completamente inhumanas. Hoy en día la isla está abandonada, solamente quedan algunas ruinas de aquella época. Espectacular. Mira, ahí abajo hay un pequeño camping, menudas vistas. Pues recién llegados a Croacia, por fin. Seguimos dentro de la Unión Europea, así que los precios de los supermercados más o menos se han mantenido estables. Os diría que es como España, no mucho más. No llega a ser como Francia e Italia, pero prácticamente como España. Hemos pillado un par de cajitas con una ensalada de atún y unas cosas típicas raras. Y nada, nos ha salido por 6-7 euros, con bebida incluida, así que genial. Ahora la parte mala, que es que nos toca comer en el suelo. Esa nada de... Tiene bastante mejor pinta, mejor que lo de Miami. 2,27 euros. Y viene mucha cantidad. Aquí tenemos la Gurmas Capriccia y la Granini. Ahí está. Una está un poco quemada. Una de ellas parece un poquito quemada, pero bueno. El puentecito ese que lo hemos atravesado antes, espectacular. Se ve todo el Mediterráneo desde allí. Y nada, camino a lo más profundo y secreto de este país, que por cierto tiene la ciudad más pequeña del mundo. Y esto es lo que tiene ir con el presupuesto más bien tirando ajustado, que tenemos que comer en el suelo y un poquito de cualquier manera. Pero bueno, la cosa es que salga barato, no terminar con hormigas y sobrevivir a la aventura. Vamos a ir siguiendo la línea del Mediterráneo hasta un lugar oculto que encontraremos en el centro entre las montañas de este país, prácticamente en la frontera con Bosnia, lugar estratégico de la guerra. Nos dirigimos a uno de los mayores búnkeres nucleares de antigua base militar aérea abandonada de toda Europa. Su construcción costó más de 6 billones de dólares. Era una base militar gigantesca. Fue construida en plena Guerra Fría. De hecho, el Pentágono de Estados Unidos sabía que existía esta base aérea militar, pero nunca llegó a localizar las dos entradas gigantescas. Finalmente, cuando la República de Yugoslavia empezó a perder terreno durante la guerra, antes que dejar que cayera en manos enemigas, decidieron dinamitar por completo su estructura. Y aún así, hoy en día queda gran parte de la infraestructura prácticamente visitable. Hay muchísimos escombros, muchísimo amianto, algunos polvos que pueden ser tóxicos, pero se puede llegar a pasar media hora, una hora recorriendo kilómetros de lo que aún queda de esta base. Vamos a ver qué nos encontramos en este refugio, qué es lo que queda y qué peligro se esconde, porque el ejército yugoslavo minó todos los alrededores del refugio. Se estipula que puede llegar a haber más de 5000 minas. Es un área peligrosa, los bosques de alrededores no se recomienda en absoluto caminar ni pasear por ellas, pero en principio el interior del búnker nuclear está libre. Pues estas son las montañas y ahí dentro se esconde una auténtica base aérea militar. 60 cazas, tiene que ser una auténtica burrada. Se empieza a ver la primera pista de aterrizaje y esta es la pista de aterrizaje. Mira, han hecho derrapes aquí. Ya llevamos. ¡Wow! Fíjate en el tamaño de esto. Está húmedo. No se ve nada. ¡Wow! ¡Qué pasada! Y poder meterte aquí. No se ve nada. Está lleno de neumáticos. No sé por qué. Se empieza a tener filtraciones. ¡Wow! Fíjate en ese hierro.
Fíjate, fíjate. Qué maravilla. Fíjate en el tamaño de esto. Es enorme. Además hay como una especie de nieblina. Wow. Esto ya son las entrañas de Feldhava. O sea, estos túneles siguen y siguen, ¿eh? Son interminables. 3,5 kilómetros a través de toda la montaña de muro blindado. No se ve nada. Fíjate. Con esta neblina. Mira, lo han ido pintando para que la gente no se pierda aquí dentro. Aquí es fácil perderse, ¿eh? Con el tamaño que tiene esto. Además que se puede ver cómo directamente volaron la puerta por los aires. Oh. Tenemos el hormigón armado al aire. Wow, espectacular. Wow. Esta debería ser como la primera barrera, la primera defensa en la puerta. Las tomas de ventilación en los techos. Hay una mesa dentro. Mira, fíjate, estos eran los conductos de ventilación. Y ahí siguen. Esta era una de las puertas blindadas antibombas nucleares, que además que la han volado por completo. Que mira el tamaño que tiene el hormigón armado, ¿eh? Fíjate en el grosor de esto. La explosión que tuvo que tener lugar para que todo esto saltara por los aires. Está llena de túneles. El tamaño del techo, es gigantesco. Para que os hagáis una idea del tamaño, si es el techo. Wow. Y hay como una especie de neblina por todas partes. Mira, de arriba parece que hay una cama. La cama del vigía. Te ponías ahí a echar la noche y a vigilar lo que entra y sale. Wow. Por estos corredores es por donde pasaban los cazas. Llegaban a entrar hasta 60 cazas a través de estos túneles directos para la defensa de Yugoslavia. Sigue y sigue y no para de profundizar. Eso lo han volado por los aires por completo. Mira, por ahí va todo el cableado. Todo esto yo creo que son los restos que quedaron después de las explosiones de los conductos de ventilación. Cuanto más profundizas, más neblina hay en el aire. Aquí es donde guardarían los cazas, esperando cada uno en estos laterales. Es enorme. Tiene una capacidad para 1000 personas aquí dentro, viviendo. Fíjate el tamaño que tiene esto. Cuanto más profundizas, más restos hay de las explosiones. Aquí termina esta parte del túnel, digamos que el hangar principal, porque por las vías laterales sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. De hecho, tenían hasta una infraestructura de ferrocarril interna para trasladar el combustible, o puede que a los mismos trabajadores. Mira, eso es una mesa y un uniforme. Fíjate, esto es un uniforme completamente chamuscado. 6 meses dicen que estuvo saliendo humo de las montañas de la cantidad de toneladas de explosivos que pusieron, y aún así prácticamente solamente afectó a lo que son los materiales, ¿no? Conductos de ventilación, tuberías, mesas. El resto está impoluto. Ya entramos en una de las salidas accesorias. No sé qué sería esto, lo mismo era algún generador, o igualmente lo llenarían de explosivos y volarían todo el lateral por los aires. Está lleno de túneles y túneles por todas partes. Madre mía. Aquí más de una vez se han activado los servicios de rescates por personas que se han perdido, y es que es facilísimo. Son galerías gigantescas de kilómetros que aparte se subdividen en otras galerías y galerías y galerías. Los antiguos conductos. Bueno,
¿Qué opinas de la base militar? Importante. Una base aérea dentro de las montañas. La verdad que estaba muy bien extendido. Mira, ahí tenemos los baños, los servicios. Experiencias en las que se mete uno muy chulo, ¿eh? Al final esto es parte de la historia y de la historia secreta. Sigue y sigue y sigue. Yo no sé cuánto tiempo llevamos aquí andando y andando sin parar y no termina nunca. Y al fondo del todo es donde estaban las habitaciones de todas las personas, de todos los militares que trabajaban aquí. Túneles que siguen y siguen. ¡Wow! Mira el agujero que hay ahí de las explosiones. Y todo eso es de roca de la montaña y al fondo. ¡Wow! Lo mismo aquí es donde almacenaban todos los documentos, la información. ...1978... Aquí tienen un mapa. Yo creo que ahí en la parte de atrás tenían todos los sobres, la documentación, los papeles, y en esta parte es donde guardaban los mapas, todos los archivos. Mira, creo que pone piloto 1. Abrimos un cuaderno de registros de vuelos, salidas, y aquí los mapas. Fíjate. Aquí tenían algunas instrucciones. Esto parecen planos. NL16. Imagino que no habrá ningún documento sensible ni de valor y por eso también lo han dejado todo. Fíjate, toda la puerta que la volaron desde dentro. Lo mismo aquí estaba el motor. El grosor de la puerta. Esto llega a soportar, en principio, bombas nucleares como la de Hiroshima, de 20 megatones. Es enorme. Mira el tamaño de la montaña. Que apenas se ve, ¿eh? Está ahí escondidísimo. Esa es la segunda puerta. Bueno, y ahora veremos el mítico avión abandonado. Está lleno de arriba abajo de pegatinas de toda la gente que pasa por aquí. Y ahí lo tenemos. Y aquí tenemos el famoso avión de la Guerra Fría. Está todo lleno de pegatas. Turno de que Rolling ponga la suya. Fijaros el tamaño de esto. Es mucho más grande que las fotos. Aquí tenemos todas las turbinas. Gigantesco. La mejor parte de este cacharro es que se puede subir. Han puesto escaleritas y todo este año. Todos los lujos. ¡Qué chulada! Esto antes, todo el suelo de por aquí eran hierros sueltos y había que ir esquivándolo, pero se ve que lo han adaptado a saco. Fíjate. Miremos la cabina. Y la silla del piloto, que es lo que queda. Hablando de pilotos, ahí tenemos a nuestra copilota. Ahí sobrevive la mujer. Aquí tenemos donde estaban los controles. Imagino que con esto aceleraban, deceleraban. No pasa nada. Aquí estaría la torre de telecomunicaciones, donde estaría el controlador de radio. Puede llevar hasta la cola. Ahí lo tenemos. Aún conserva hasta una de las ruedas. Bueno, ha merecido la pena tanto el búnker, base aérea nuclear secreta, como el avioncito. Ahora un tramito y directos a Bosnia. Vámonos. Rumbo al este. A ver si atravesamos la zona de los Balcanes rapidito. Y nos vamos de lleno a Oriente Medio, aunque tal como están las cosas en Irán, no paran de bombardearse entre Israel e Irán. Así que me da a mí que vamos a tener que cambiar la ruta y solicitar visados para Rusia, atravesar el sureste de Rusia, no acercarnos para nada a la frontera con Ucrania, que también está en guerra, y ya entrar de lleno en Uzbekistán, Kazajstán, Turkmenistán, todos los istanes. Algo me dice que no es por aquí, tal vez sí, pues va a ser que no. ¿Qué es esto? Bosnia, Warning State Border. Esta es la frontera para entrar en Bosnia.
No sé. Google me dice que este es el camino, pero para mí que esta frontera cerró hace mucho tiempo. Pues vamos a tener que buscar otro camino para meternos en Bosnia. Esto está chapadísimo. Gracias por nada, Google. Bueno, al menos ya sabemos cuál es la dirección a tomar. Pues sí que construyeron la base prácticamente a 200 metros de la frontera con Bosnia. Luego es bonito, hicieron un sitio espectacular. Luego es que hay caminos que salen y entran de la nada. Puede que esto sea pista de aterrizaje de aviones, porque hay una línea enorme en el centro. Creo que más que una carretera es una pista de aterrizaje, que oficialmente creo que nos hemos perdido. Esto no me suena de nada. Esto es una pista de aterrizaje, tío, que va dirección a las montañas. Bueno, y aquí estamos en lo profundo de Bosnia. Valles y valles y valles y casas. Muy bonito. Estos son los sitios por los que le mete a uno Google Maps, que nunca tiene claro de si 100% es por aquí o no, porque llevamos cosas de 1 hora por caminos rurales de este tipo. Lo que sí me choca mucho es esta vía ferroviaria infinita. Por el óxido que tiene y la antigüedad que aparenta, pinta mucho a época de la República Yugoslava, Segunda Guerra Mundial, porque ahora mismo la vía está bastante muerta y es kilométrica. Bosnia ya está fuera de la Unión Europea y es bastante más barata. Aquí ya hemos notado la caída del precio del combustible. La moneda local, que es KM, que son, no sé qué son. Mira, aquí lo tenemos del 95 a 2,33. 2,33 KM, que son como 1,15. Es decir, a 1,15 el litro lo tenemos aquí. Mientras que todos los países de Europa que hemos ido atravesando, en su gran mayoría, casi rozaba los 2 euros. El alojamiento también ha bajado a 20-30 euros y a medida que nos vayamos hacia Oriente se mantendrán en teoría estos precios. Pues ya estamos en Bosnia, ha sido un día bastante duro, pero por fin, a partir de hoy dejaremos las autovías y nos meteremos de lleno en las nacionales y los caminos de tierra. Mañana vamos a un pueblito en mitad de las montañas, haremos nuestra primera ruta de tierra, nuestra primera ruta off-road, a ver qué tal se da. Los paisajes de este país prometen, se ve todo espectacular. Si ya estamos bastante impresionados, no quiero saber con lo que nos espera de aquí para adelante, porque ahora sí empieza la aventura. Esperamos que os haya gustado el vídeo, no olvidéis de suscribiros, comentar y nos vemos en el próximo capítulo.